control vectorial de un motor DC sin escobillas con frenado regenerativo para la implementación en un auto eléctrico. Autores: Marcos Melgarejo y Aquiles Gross. Marcos, ¿me estás escuchando? Puedes compartir e iniciar la presentación cuando pongas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melgarejo Marcos Ezequiel. Voy a estar presentando el tema que tiene por nombre control vectorial de un motor de corriente continua sin escobillas, trifásico, con frenado regenerativo para la implementación en un auto eléctrico. Como director del proyecto está el doctor Benítez Aldo Javier y me acompaña como autor el señor Gross Aquiles Rafael. Bueno, como primera instancia podríamos hablar sobre un diagrama general del sistema eléctrico, que es el que se presenta a continuación. En esta parte se pueden llegar a ver dos partes bien definidas, una etapa de potencia y otra etapa de control. En la etapa de potencia interviene la batería del motor, el inversor, el motor, su carga, y en la etapa de control tenemos el cerebro, que sea microcontrolador F28335 de Texas Instruments. Por el motor llegan tres señales de sensores, tres señales de corriente, otras tres señales de sensores de posición de efecto Hall. Además tenemos un pulsador de inicio parada para el sistema, un pedal del acelerador y un pedal del frenado. Por último, las salidas de este controlador son las señales de compuertas que controlan el inversor a cada una de sus patas. Y por último, también tenemos un display en el cual se muestran las revoluciones y la velocidad en la que se mueve. Cabe aclarar que en nuestro proyecto nosotros nos encargamos de todo lo que no está remarcado en el cuadro azul, debido a que utilizamos un kit de desarrollo de Texas Instruments para control de potenciados eléctricos. Por lo tanto, todo lo otro sería parte de nuestro proyecto. Bueno, como motivación del proyecto tenemos por un lado la eficiencia energética, en el cual comparado con los motores de combustión interna, ellos producen una eficiencia del 35%, ronda alrededor de ese número, mientras que los motores eléctricos rondan el valor de los 70% o mayor. Y por otro lado también es la emisión del dióxido de carbono, siendo que los motores eléctricos no producen ningún tipo de dióxido de contaminación. Y este es un tema que cada día preocupa más debido a las contaminaciones ambientales que se están produciendo hoy en día. Entonces, la problemática por ahí del trabajo que realizamos es la siguiente pregunta: ¿cómo generar un control eficiente y eficaz en los motores trifásicos sin escobillas? Para esto se aclaran muchos temas, se deben tener en cuenta muchos puntos. Por un lado tenemos el tipo de modulación para el inversor. Deseamos que sea con la menor distorsión armónica posible y mayor aprovechamiento de la batería. Para eso vamos a utilizar una modulación en el espacio vectorial simétrico. También otro tema a evaluar es el frenado regenerativo que se va a utilizar. Siendo se trata de que sea regulable y de sencilla implementación con el sistema eléctrico. Por lo tanto, optamos por un frenado eléctrico y no por el frenado mecánico. También tenemos si se realizará un control escalar o vectorial propiamente dicho, pero nosotros utilizamos un control vectorial debido a que se usa de mejor forma la energía disponible. Y por último también podemos hablar sobre la cantidad de sensores a utilizar. Nosotros utilizamos tres sensores, dos de ellos son para la corriente y otro es para la corriente en el lado de continua, dos para la corriente de fase del estator. También tenemos tres sensores para la posición de rotor, que dan una resolución de 60 grados. Y también necesitamos hacer un tipo de estimación, debido a que en el control vectorial es necesaria una resolución lo más grande posible con respecto a la posición del rotor, y con solamente tres sensores nos quedaría corto. Bueno, respecto a los resultados, tenemos con respecto a una transformación coordinada que se hace. Para poner en contexto, hablemos sobre ecuaciones. Podremos llegar a expresar el torque electromagnético que genera este motor como un resultado proporcional entre las fuerzas electromotrices y las corrientes de cada uno del estator, e inversamente proporcional a la velocidad. Si nosotros podemos llegar a expresar esta ecuación de alguna forma como una transformada en un sistema que no sea trifásico y variante en el tiempo, sino un sistema bifásico que no sea variante en el tiempo y
tratamos de expresar estas corrientes y estas contrafem de una forma cerrada. Si realizamos el reemplazo de cada una de estas ecuaciones que se ven en pantalla, tendríamos que el torque de salida es igual a una constante, es decir, a la constante de la contrafem y a la corriente que está circulando por el motor en el eje Q. Por lo tanto, esta es la razón por la que se realiza este tipo de control. Uno de los resultados que se puede ver en pantalla es a partir de comparaciones entre distintos tipos de control. El que nosotros utilizamos es el control modificado de campo orientado y podemos ver que este tipo de control tiene el menor ripple de torque posible. La corriente RMS digamos, está dentro de la escala entre los otros controles y la distorsión armónica total es del 0,55%, en comparado con el otro de 6 pasos, que es del 20%, y el de campo orientado, que es solamente del 0%. Entonces, esta también es una forma, digamos, en la que se expresan las corrientes que se van a circular por los ejes. Con la modificación del campo, tenemos estas corrientes que tienen una ondulación, pero estas ondulaciones nos permiten que sean compensadas a partir de las fuerzas electromotrices, que por sí mismas tienen sus ondulaciones debido a las construcciones del motor. Por otro lado, también tenemos resultados de la eficiencia energética que se utiliza en este tipo de control. En el control de corriente de inyección por corrientes no senoidales, visto en rojo, es la que tiene una mayor eficiencia energética para un ensayo de torque de 1 Nm a distintas velocidades, comparado con otros de inyección de corrientes senoidales y de corrientes cuadradas. También tenemos la comparación de pérdidas en el estator, de resistencia al estator, siendo el que utilizamos el NSHI de color amarillo, más claro, que por lo tanto se ve en pantalla que, digamos, tiene menores pérdidas comparados a los otros dos métodos, y también para las pérdidas mecánicas y del hierro al mismo torque, también tiene la mayoría de las frecuencias una menor pérdida. Por lo tanto, podemos concluir las siguientes cuestiones. Una de ellas es que con este tipo de control se puede llegar a lograr un sistema de mayor eficiencia que los controladores convencionales. Con el frenado regenerativo se puede llegar a recargar la batería y poder realizar un frenado motor propiamente dicho, que permita aumentar los voltajes de las fuerzas electromotrices, debido a que las mismas son en general menores a la batería, y por lo tanto el aumento puede llegar a producir que se pueda llegar a circular corrientes por la batería y por lo tanto recargarla. Se puede utilizar un controlador lineal sin errores en estado estable. Esto no sucedía con los otros tipos de controles, ni tampoco con el control de campo orientado, debido a que tenía ciertas oscilaciones que no tenían en cuenta el torque. Y también se puede llegar a decir que debido al torque suave que se va a generar, se va a lograr menores vibraciones del motor y por lo tanto se va a producir menor ruido acústico y una clara un reflejo de la energía o eficiencia que se va a lograr en el sistema. Por último, la estimación del ángulo del rotor dio buenos resultados, aunque no se hayan mostrado en pantallas debido al tiempo. Por lo tanto, bueno, estas son las conclusiones del trabajo que se está realizando. Y muchas gracias por su atención, y cualquier consulta es bienvenida de mi parte.